Tía Naomi, por favor. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, iglesia, es en forma de pregunta. ¿Se puede confiar en la Biblia? El apóstol Pablo nos exhorta en su carta está adecuada para cada persona. Pablo nos está dando la instrucción divina de estar preparados para responder a las objeciones que las personas mayormente incrédulas harán en contra de nuestra común fe. Y la semana pasada el pastor Miguel nos compartía y nos introducía a esta serie llamada Objeciones a la Fe. ¿Alguien recuerda cómo se llamó el título de la semana pasada? ¿Cómo sé que Dios es real? ¿Y usted está seguro que Dios es real, hermano? Dios está vivo, iglesia. Mis hermanos y hermanas, Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos a toda verdad y nos ha dado también todo recurso divino para cumplir sus propósitos. Amén. Es responsabilidad. Ponga atención, por favor. Es responsabilidad de cada hijo e hija de Dios procurar el crecimiento y la madurez espiritual para cumplir las buenas obras que Él ya predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Y una de esas obras en las cuales tú y yo tenemos que tener una firme convicción, ¿sabes cuál es? En la defensa de nuestra común fe. Defender lo que tú y yo creemos y tener la respuesta adecuada cuando alguien cuestione por qué creemos lo que creemos. Ciertamente hay preguntas muy difíciles de responder. Hay preguntas donde realmente no tendremos la respuesta en ese momento. Pero en lugar de desanimarnos cuando alguien nos haga una pregunta difícil y escoger el cómodo no sé, es lo más típico que alguien puede hacer, debemos tomar la iniciativa de doblar nuestras rodillas ante nuestro Dios y pedir su guianza al estudiar en profundidad su palabra inspirada e inerrante. El Salmos 19, verso 7 dice lo siguiente: los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Dios existe y ha hablado por medio de su palabra a la humanidad. El teólogo R.C. Sproul dijo lo siguiente: esta es nuestra fe. Podemos confiar en la Biblia porque podemos confiar en Dios. ¿Amén, iglesia? Pero claro que hay muchas personas que han cuestionado no solamente la existencia de Dios, sino que también han cuestionado a la Biblia como la palabra de Dios inspirada. Y de eso vamos a estar tratando en esta mañana. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? ¿Qué les parece si oramos para entrar a nuestro estudio bíblico? Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el honor que me das de compartir tu palabra. Ruego la guianza de tu Espíritu Santo en este tiempo y gracias, Señor, que tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén. ¿Se puede confiar en la Biblia? Voy a tratar de cubrir únicamente 3 de las muchas objeciones que hay para este asunto. Y esas 3 objeciones han ido en contra de la fe cristiana en base a la confiabilidad de las Escrituras. Y digo que voy a tratar porque solamente tengo 45 minutos. Y si me tardo un poquito más, el pastor Miguel empieza a ver un poquito feo. Muy bien, 3 objeciones. Número 1, si estás tomando notas, te animo a tomar notas. Punto número 1, objeción número 1, la Biblia no es la palabra de Dios, es solamente un libro más. Objeción número 2,
la Biblia cambia, se ha ido actualizando al paso del tiempo. Objeción número 3, la Biblia se contradice, no tiene armonía en su contenido. Estas son las 3 objeciones que voy a estar cubriendo esta mañana. Comencemos con la objeción número 1. La Biblia no es la palabra de Dios, es solo un libro más. Esta objeción ataca directamente a lo que se conoce en la teología inspiración plenaria, la cual enseña que Dios inspiró plenamente a los autores bíblicos, influenciando en sus pensamientos al escribir los documentos originales, tal como Dios quería hablar. ¿Cuáles son ahora algunos de los argumentos que los escépticos usan para atacar a la inspiración plenaria? Ellos dicen que no puede ser la palabra de Dios porque fue escrita por hombres, no por Dios. Y debido a que fue escrita por hombres, tiene infinidad de errores. ¿Usted está de acuerdo con esto, hermano? Muchas personas, mayormente escépticos, han rechazado la inerrancia de las Escrituras debido a que sostienen la sola idea de que fue escrita por hombres, no por Dios, y por lo tanto no puede ser la palabra de Dios. Ahora, como el hombre en cierta manera conoce su corazón, sabe que un documento escrito por Dios no puede tener error. Y eso es algo cierto, ¿verdad? En eso tienen razón. Sin embargo, el escepticismo es solamente una postura de ignorancia ante la evidencia fidedigna que respalda a la Biblia como la palabra inspirada e inerrante de Dios. Amén. Veamos los hechos que respaldan a la Biblia como inspiración divina. Se han propuesto diversas teorías para tratar el tema de la inspiración, y entre ellas te voy a mencionar únicamente 3. Número 1, ahí las tienes en pantalla. La teoría del dictado. Esta teoría enseña que Dios dictó literalmente sus palabras a los autores bíblicos. Claramente, como en el ejemplo de Éxodo 34:27, hay partes donde Dios le dice a los autores qué deben escribir literalmente. Solamente hay partes. La cuestión aquí es que en cada libro de la Biblia, si leemos la Biblia, muestra claras evidencias de la personalidad del escritor. Por lo tanto, la teoría del dictado no es la respuesta a la objeción que estamos tratando. Teoría número 2, la inspiración conceptual. Esta teoría sostiene que Dios no dio a los autores bíblicos las palabras exactas de lo que Él quería decir, sino que solamente les dio la idea y dejó que los autores las interpretaran a su manera. Ciertamente, esta teoría está muy lejos de ser la bíblica, porque si así fuera, entonces estaríamos de acuerdo que la Biblia sí tiene errores, porque la interpretaron hombres, pecadores, depravados en naturaleza como tú y como yo. Esta teoría no es la respuesta a la objeción que estamos tratando. Y finalmente tenemos la teoría de la inspiración plenaria. Esta teoría enseña que Dios, por medio de su Espíritu, influyó e inspiró cada palabra que los escritores humanos escribieron en los documentos originales de las Sagradas Escrituras. Como cristianos, debemos sostener esta postura, iglesia. La inspiración plenaria es totalmente bíblica. Dios redactó las Escrituras, influyendo en los pensamientos de los seres humanos. Esto hizo que en los documentos originales de la Biblia se consignaran las palabras inerrantes y totalmente con autoridad divina. ¿Amén, iglesia? Ahora, volvemos al argumento. La Biblia fue escrita por hombres. Sí. La Biblia sí fue escrita por hombres comunes y corrientes, pero en el momento que ellos estaban escribiendo, ¿qué estaba sucediendo? Había una intervención divina. Dios estaba influyendo en los pensamientos de estos autores para escribir lo que Dios quería hablar a nosotros hoy en día. En la tercera objeción voy a tratar más a detalle un poquito este tema. Ahora, un punto sólido que la Biblia tiene a favor para confiar en ella, ¿sabes cuál es? La profecía. Es muy precisa y muy exacta
cuando la Biblia habla de profecía. Y se ha dicho que el 30% de las escrituras es profecía. Más de 300 profecías se han cumplido. No tenemos tiempo de revisar una por una, ¿verdad? Pero únicamente voy a hablarte de nuestro Señor Jesucristo. Solo en la vida de Jesús se ha cumplido más de 30 profecías, iglesia. Voy a mencionar unas cuantas solamente. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Miqueas capítulo 5, verso 1 dice: y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar en Israel. Y en Mateo capítulo 2, verso 1 dice: cuando nació Jesús, ¿en dónde? En Belén de Judea. Otra profecía cumplida en Cristo, nacimiento de una virgen. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Otra profecía cumplida: sufrirá por los demás. ¿Por quiénes son esos demás? Por nosotros. Isaías 53, versos 4 y 5 dicen: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, versos 16 y 17 dicen lo siguiente: y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese. El mismo escritor del Evangelio dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y podemos continuar con la lista. ¿Cuántas profecías hay en Jesús? Más de 30, cumplidas. Y tengamos esto en mente: esta profecía que acabamos de leer, que Cristo iba a cargar con nuestras rebeliones, fue escrita 700 años aproximadamente antes de que Cristo viniera. ¿Quién puede predecir, hermanos? ¿Quién puede predecir eventos futuros con tal exactitud y precisión, si no solo Dios? ¿Tú puedes hacer eso? Isaías 45:10 dice lo siguiente: ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde antes, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Pablo dijo también en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente la palabra inspirada quiere decir exhalada por Dios. Dios habló por medio de sus profetas. Ahora, la Biblia, por haber sido escrita por hombres, ¿está llena de errores? Acá dicen que sí, acá dicen que no. Muy bien. Los escépticos han intentado refutar la veracidad de las Escrituras diciendo que falla en su historicidad. Lo que en ella encontramos, dicen ellos, son únicamente historias ficticias. No ocurrieron, son fantasiosas como los superhéroes de Marvel. ¿Eso es verdad, iglesia? Algo que ellos ignoran muy grandemente, es que la Biblia es el escrito más antiguo, pero también el escrito más exacto en sus relatos históricos. ¿Cuál es la evidencia y el fundamento de esto? La arqueología. La evidencia arqueológica ha demostrado y sigue demostrando que lo que encontramos en la Biblia es la verdad. Voy a mencionar 3 de ellas. Número 1, la inscripción de Poncio Pilato. ¿Me llevas con la imagen de la piedra, Naomi, por favor? Ahí está. No sé si se alcanza a ver. ¿Se ve? ¿Alguien puede ayudarme a leer lo que dice ahí? Está en griego. No se crean. Esa es una piedra que tiene el nombre de Pilato. Dice literalmente Pilato, prefecto de Judea. ¿Dónde leemos eso, hermanos? En los 4 relatos de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Número 2, el túnel de Ezequías. Vamos a irnos más atrás. La arqueología ha demostrado también que Ezequías, en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 20, construyó un túnel para el abastecimiento de agua en la ciudad en la que él reinaba. Ahí está. Los arqueólogos descubrieron este túnel. Y número 3, muchos escépticos, muchas personas han dudado de que el rey David haya sido una persona real. Muchos han cuestionado que su vida haya sido verdadera. Pero en 1993 y en 1994 se llevaron a cabo excavaciones en el norte de Israel. Se llama la Estela de Tel Dan. Y ahí tenemos grabado el nombre del rey David, junto con sus obras que él hizo cuando gobernaba en Israel. Este hallazgo ha demostrado que David fue ciertamente alguien que sí existió, pero mayormente le da crédito a la veracidad bíblica. Amén, amén, mis hermanos. Ahora, esto solamente por mencionar 3 de los muchos documentos y descubrimientos que la arqueología ha hecho para que tú y yo, esto es para nosotros, iglesia, reforcemos nuestra fe y creamos que este no es únicamente un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Vemos entonces que la palabra inspirada por Dios es inerrante porque no tiene error. Y pruebas arqueológicas corroboran este hecho. Ahora, una de las características de la Biblia, que me gusta mucho, es que por ser inspirada, también es singular. La Real Academia Española define la palabra singular como solo, sin ningún otro de su especie. Un profesor llamado Monteiro Williams, estudió durante 42 años los grandes libros orientales considerados incluso como sagrados. Libros que, por cierto, ni una sola profecía ha hecho, ni ha cumplido. No se comparan con la Biblia. Este hombre dijo lo siguiente en cuanto a los libros sagrados: júntalos en un montón. Todo lo que tú consideres sagrado, júntalo en un montón y ponlos de tu lado izquierdo. Y de tu lado derecho, pon solamente la Biblia. Porque hay una brecha enorme entre estos dos. La Biblia no puede ser comparada con libros totalmente escritos por mentes humanas. Se me hizo una declaración muy interesante por alguien que ha estudiado por más de 50 años la Escritura y los libros que los seres humanos consideramos como sagrados. La Biblia no tiene ninguna comparación, iglesia. Es Dios mismo hablando. Y se ha dicho que si tú quieres escuchar la voz audible de Dios a tu vida, tienes que leer la Biblia en voz alta, porque ahí Él se ha revelado. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 5, ahí lo tienes en pantalla. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Amén. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Así que volvemos a la pregunta: ¿la Biblia es solamente un libro más? Creo que la evidencia dice claramente que no. Y esto resumiendo mucho lo que la arqueología ha hecho para que nosotros tengamos la firme certeza de que es la palabra de Dios. Pasemos ahora a la objeción número 2. Objeción número 2, la Biblia cambia, se ha actualizado al paso del tiempo. ¿Cuántos creen esto? No, hermanos, no tenemos que creer en esto. Esta objeción ataca directamente a lo que en la teología le llamamos inmutabilidad de la Biblia. Esto enseña que la Biblia no puede cambiar ni podrá cambiar. ¿Cuáles son ahora algunos de los argumentos que los escépticos usan para atacar a la inmutabilidad de la Biblia? Ellos dicen: es imposible que la Biblia se haya mantenido apegada al texto original durante tanto tiempo. ¿Eso es verdad, hermanos? Ahora sí, ¿verdad? No es cierto, iglesia. Los escépticos han sostenido la postura de que la Biblia no pudo haber mantenido su significado original durante tantos años. ¿Por qué? Porque al paso de los años ha sufrido demasiados
traducciones y por lo tanto, muchos vamos a llamarlo así, han metido su cuchara y han cambiado las palabras originales del texto original. Pero pasemos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos que dan evidencia de que la Biblia sí mantiene su significado original? Voy a mencionar brevemente solo algunos, claramente por cuestiones del tiempo, y nuevamente la arqueología ha hecho hallazgos para que tu fe sea fortalecida y creas que lo que estás leyendo aquí no son solamente palabras inspiradas por la mente humana, sino que son palabras inspiradas por Dios para hablar a tu vida y a mi vida. Existen, voy a hablar un poquito de historia, 251 copias de la obra de un hombre llamado Julio César, emperador romano del siglo I. 251 copias. Y la más antigua fue descubierta 950 años después de que él la escribió. Esto nos da la posibilidad de que lo que tenemos hoy en día de sus documentos no pueden ser verdad, porque hay muy poca evidencia de lo que este hombre escribió. Ahora, hay 109 copias de las obras de un historiador llamado Heródoto. Él fue testigo de las guerras del siglo V y la más antigua que se ha descubierto de él ha sido 1400 años después de que él las escribió. ¿Están conmigo? Amén, muy bien. Los arqueólogos también han encontrado 1800 copias manuscritas de las obras de Homero, el autor de la famosísima Odisea del siglo VIII. Lo que nos permite tener esta obra es un 95% de certeza de lo que escribió es verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, tengamos en cuenta el número de manuscritos. Manuscritos quiere decir textos escritos a mano y la preservación que ellos pudieron haber tenido o ser adulterados. Para el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántas copias hay de manuscritos? Más de 5,000 copias descubiertas por la arqueología. Ningún otro documento se compara a lo que se ha descubierto en la originalidad de las Escrituras. Ningún otro. Más de 5,000 manuscritos. Esto garantiza una confiabilidad de más del 99% de que el contenido de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios inerrante. Esto es con relación al Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué hay del Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento se perdió? ¿No fue inspirado? Los judíos preservaban los manuscritos de su ley, conocida en hebreo como el Tanaj, como ningún otro. Vigilaron todo detalle, los judíos, cada letra, cada sílaba, cada palabra y cada párrafo para asegurarse de que la copia del Tanaj, tú y yo le llamamos el Antiguo Testamento, sea exactamente igual al original que Dios les dio. Ellos en su cultura apartaron a hombres con una sola responsabilidad: transcribir los escritos originales y sacar manuscritos, copias. ¿Sabes quiénes eran estos hombres? Los escribas. Ustedes los van a encontrar en los relatos bíblicos, los doctores de la ley, o también conocidos como masoretas. Dios usó a su pueblo judío para mantener la integridad de su palabra, y esos manuscritos han sido preservados, ¿hasta cuándo? Hasta hoy en día. Y siguen siendo preservados. Gloria a Dios. Los arqueólogos, ¿me ayudas con la siguiente imagen, Naomi, por favor? Los arqueólogos en 1947 y 1956 encontraron, tú los conocerás, los famosos rollos del Mar Muerto. Documentos que datan de entre 1500 a 2000 años de antigüedad. Estos documentos que ves en pantalla son más de 900 manuscritos del documento original, y la mayoría fue escrita ¿en qué idioma? Hebreo. ¿Y el Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito originalmente? Hebreo. ¿Sí estás juntando el rompecabezas? Todo tiene coherencia. Cada traducción que se ha hecho de la Biblia ha sido realizada con el mayor cuidado y precisión por cualquier persona. No.
por personas preparadas, llamadas eruditos en el tema y área de la lingüística y gramática. Dios es fiel, hermanos. Dios, una pregunta para ti, ¿Dios no tiene el poder de preservar su palabra a través de los siglos? ¿Él se limita a nosotros? Claro que no. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios ha usado a personas para mantener la preservación de su palabra, incluso en tiempos de persecución. Una historia interesante que quiero compartir con ustedes es que un hombre francés llamado Voltaire, o Voltaire, como se pronuncie, era famoso porque era un gran poeta y un gran filósofo, pero también era otra cosa, ¿sabes qué? Un incrédulo en cuanto a la fe cristiana. Él dijo en una ocasión cuando estaba en vida, dentro de 100 años, el cristianismo y su Biblia serán arrasadas y olvidadas y pasarán a la historia. Lo interesante de esto es que 50 años después de la muerte de este hombre, en 1778, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó la casa de Voltaire, de este hombre, ¿para qué crees? Para producir montones y montones de Biblias. Dios es increíble, hermanos. Dios es grande. La Biblia es el libro más impreso en todo el mundo y el único libro, y tú puedes investigar esto, el único libro que se ha traducido a más de 2,200 idiomas. No hay otro que haya hecho y cumplido lo mismo que la Biblia hace. Y a pesar de que las escrituras han sido quemadas, las escrituras han sido destruidas, han intentado adulterarlas, Dios se ha encargado de que tú y yo tengamos un libro compuesto con una traducción apegada a los documentos originales, lo que nos da la confiabilidad de que es, por lo tanto, la palabra de Dios. Amén. ¿Siguen conmigo? Pasemos a la tercera y última objeción, a la pregunta, ¿se puede confiar en la Biblia? Objeción número 3, la Biblia se contradice, no tiene armonía en su contenido. ¿Cuántos dicen amén? Los agarré otra vez. Cuidado, hermanos, acabamos de estudiar Judas y dijimos hay que tener cuidado con lo que el predicador dice. No, perdónenme. Objeción número 3, la Biblia se contradice, no tiene armonía en su contenido. Esta objeción ataca directamente a lo que se conoce en la teología como autoridad bíblica, la cual enseña que la Biblia es, sin ninguna objeción, la palabra de Dios. Amén. ¿Cuáles son algunas objeciones que los escépticos hacen o han hecho para atacar a la autoridad bíblica? Fue escrita por diferentes autores de diferentes épocas. No puede haber armonía entre estos hombres. ¿Amén? Eso. Muy bien. La respuesta a esta objeción que acabo de mencionar defiende no solamente la autoridad bíblica, la respuesta a esta objeción, sino que también defiende la inspiración y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Pasemos a los hechos que dan evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que fue escrito, vuelvo a repetir lo mismo, el único libro, no hay otro que se compare. Fue escrito por un periodo alrededor de 1500 años, teniendo a más de 40 autores diferentes, entre ellos reyes, entre ellos militares, líderes, filósofos, pescadores, eruditos y demás, como también fue escrito en diferentes lugares, durante diferentes tiempos y diferentes estados de ánimo de los autores. Una evidencia es Jeremías en el libro de Lamentaciones. Fue escrito también en 3 continentes. ¿Alguien sabe cuáles fueron? Asia, África y México. No es un continente. Y Europa. Para despertar, no se crean. Como también fue escrito en 3 idiomas distintos. ¿Alguien sabe cuáles son? Hebreo, arameo
y griego. Y también tiene una gran variedad de estilos literarios: poesía, literatura, historia, ley, profecía, biografías, parábolas y demás. Ahora, la Biblia es interesante, y aquí se pone un poco más interesante. Aborda diferentes temas controversiales que normalmente generan opiniones distintas entre seres humanos. Eso aborda la Biblia, temas controversiales, tales como el matrimonio, el divorcio, la homosexualidad, el adulterio, la obediencia a las autoridades, la verdad y la mentira, etc. Ahora, todo aquel que estudia diligentemente las Escrituras, vuelvo a repetir, diligentemente las Escrituras, no nada más, tiene errores, no, diligentemente las Escrituras, se dará cuenta que estos 40 autores abordan estos temas con un gran grado de armonía. Ningún autor se contradice. Tú puedes leer la Escritura y vas a darte cuenta que no se contradice. Yo recuerdo una vez que estuve en Baja California Sur, en La Paz, hicimos un alcance, un evangelismo, y una mujer con su familia nos abrió las puertas de su casa para compartir el evangelio. Y al principio todos nos recibieron muy bien, mayormente a mí, porque yo era el que estaba compartiendo las buenas nuevas. Y recuerdo que, bien amables, siempre así ofreciéndote las galletitas, cafecito y demás. Justamente cuando nos reunimos para hablar de las Escrituras, ¿qué creen que pasó? Su actitud cambió hacia mí y comenzaron a atacarme. Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso se contradice. ¿Sabes qué hice yo? Tomé mi Biblia y fui con cada uno de ellos y les dije: muéstrame un solo error, muéstrame uno. Y hablamos de eso. ¿Cuántos crees que agarraron la Biblia? ¿Sabes cuál fue su respuesta? No sé, pero se contradice. No es ficticia mi historia, eso es una anécdota verídica. No pueden ir en contra de las Sagradas Escrituras. Y cuando alguien te diga: muéstrame que la palabra de Dios es verdad, tú les puedes decir: muéstrame que no lo es. Dame evidencias de que este libro no es la palabra de Dios. Y te aseguro que las vas a dejar pensando. A diferencia de otros libros considerados sagrados, la Biblia es el único libro que no se contradice en su contenido, a pesar de haber sido escrito por diferentes personas de diferentes épocas. Ahora, vamos a ministrar un momento, ¿les parece? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta un tema principal. Me gustó la respuesta del conferencista Josh McDowell. Si tú puedes buscar libros, estudios o conferencias de este hombre, te las recomiendo. Josh McDowell dijo lo siguiente: a pesar de su diversidad, la Biblia presenta una singular historia que se ha revelado: la redención de Dios por la humanidad. Ese es el tema principal de la Biblia: la redención por ti y por mí. El protagonista principal de entre todas las personas descritas en la Biblia, ¿sabes quién es? Dios mismo, Jesucristo. Dios se reveló a través de las Escrituras y nos da evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, a la objeción que estamos tratando, podemos concluir que aunque la Biblia contiene muchos escritos por muchos escritores, muestran en su continuidad que es un solo libro, dividido en 66, claro, pero como es una sola historia, me gusta la definición, una sola historia de amor por ti y por mí, fue totalmente inspirado por Dios y con la autoridad de ser aceptada como la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que todos estos autores, a ver quién me responde, ¿cómo es posible que todos estos 40 autores de diferentes épocas hayan estado de acuerdo y sigan una continuidad literaria? No se conocían entre ellos. ¿Cómo puede haber una armonía en lo que ellos dicen? Hubo un autor divino que influyó en sus pensamientos para escribir lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Ese autor divino, ¿quién es? Es nuestro Dios, que nos dejó un manual de vida, no para tenerlo en nuestro estante y que se llene de polvo,
no para ponerlo en la vitrina y adorarlo, claro que no. Lo dejó para que lo abramos y conociéramos quién es nuestro Dios, que se reveló a nosotros, aún sin merecerlo, iglesia. El apóstol Pedro lo dice de la mejor manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20-21, lo tienes en pantalla. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía, ¿de qué? Jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue ¿quién? El Espíritu Santo quien impulsó, quien inspiró a los profetas, y ellos hablaron de parte de ¿quién? De parte de Dios. Amén. Ahora, ya estoy terminando. Hablemos de las implicaciones de creer que este libro es la palabra de Dios y cuáles son las implicaciones de no creer que este libro es la palabra de Dios. La decisión que cada persona va a tomar en cuanto a esto tiene consecuencias eternas. Aquí estamos por un breve tiempo, lo hablamos el 31 de diciembre del año pasado. Estamos aquí solamente por una corta brecha de tiempo. Lo que tú y yo creemos de este libro refleja ciertamente lo que creemos de Dios y lo que Él ha dicho. Por lo tanto, tiene consecuencias en la eternidad. La Escritura es clara. Aquellos que han confiado en Dios y en su palabra, sabemos que hemos recibido el regalo inmerecido de la salvación mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Pero aquellos que han decidido rechazar a Dios y su palabra, están camino a experimentar una eternidad en el infierno. Eso es lo que la Biblia enseña, ya que ellos han rechazado creer en la revelación absoluta del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. Así que mis hermanos, hemos cubierto en este estudio 3 objeciones que los escépticos han hecho a la infalibilidad bíblica, y la evidencia ha demostrado una cosa: la Escritura es veraz, Dios es veraz. Por ello, quiero animarte, iglesia, a que te pongas a cuentas con Dios. Ciertamente yo no conozco tu relación con Dios, pero tú sí, y Él la conoce. Si eres un incrédulo a las verdades bíblicas, si dudas de qué es la palabra de Dios, si dudas que Dios existe, hoy es el día para que te arrepientas de tus pecados y permitas que Dios te llene de su amor. Ciertamente Él ha manifestado su amor al dejarnos este libro, porque nos revela a Cristo y a este crucificado. Entonces quiero animarte, si tú nunca has recibido al Señor en tu corazón, hoy puedes hacerlo. Yo quiero orar por ti, para que recibas el regalo inmerecido. Puedes acercarte al pastor Miguel, para que recibas el amor de Dios y puedas ser guiado a un discipulado en tu vida. Ahora, si también eres un fiel creyente, si ya has creído en Jesucristo, si crees que esta es la palabra de Dios, también quiero exhortarte a que te comprometas a conocer a Dios donde Él se decidió revelar, las Escrituras. No se termina cuando creemos en Jesús, es cuando comienza. Tú has conocido a un Cristo amoroso que te ha otorgado y te ha extendido salvación. ¿Cómo no querer conocerlo más a través de su palabra? ¿Cómo no desear conocer a aquel que ha mostrado tanto amor a personas inmerecedoras, muertas en pecados, que no lo merecen? ¿Cómo no conocer a este Dios tan grande? Tú y yo debemos ver a la Biblia como la absoluta palabra de Dios, digna de confianza y considerada un tesoro valioso. Verla como lo que es, un tesoro valioso. Si tú eres alguien que no le interesa leer la Biblia, pero eres cristiano, brother, ponte a cuentas con Dios. Haz tus devocionales, aparta un tiempo, apaga tus dispositivos y abre tu Biblia y conoce a tu Salvador, conoce a tu Creador. Estamos viviendo tiempos muy duros, donde la ciencia está aumentando y el mundo nos está lavando el cerebro para que no busquemos a Dios. ¿Y lo está logrando? El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestra relación con Dios, porque no vamos a la iglesia, porque no asistimos a grupos de fe, porque no asistimos a reuniones y solamente quiero ir el domingo.
y lo único que escucho del expositor es todo lo que es mi devocional. Ten cuidado. Satanás es muy astuto y te puede arrastrar muy fácilmente si no estás preparado y no estás armado con la armadura de Dios. Ahora, un último pensamiento con el que quiero dejarte es que también la palabra de Dios está viva. Amén. La palabra de Dios es viva y ha transformado a millones y millones de personas muertas en delitos y pecados y las ha restaurado. ¿Quién hace eso? Sino solo Dios, un Dios lleno de misericordia. ¿Lo merecemos? Claro que no, pero Él decidió así hacerlo, por amor. La Biblia está viva y hay infinidad de testimonios que demuestran a la Biblia como la palabra viva y eficaz de Dios que transforman el alma. ¿Y sabes qué? Tú y yo debemos ser testigos de su gracia. Todos tenemos un trasfondo, todos tenemos un pasado, todos hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Dios me rescató a mí de la drogadicción y ahora me tiene predicando su palabra. ¿Cómo es eso posible? Es algo que ciertamente yo no entiendo, pero Él decidió usar a lo vil y menospreciado para avergonzar a lo fuerte de este mundo. 1 Corintios 10:15, ¿sabes lo que dice? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes bien he trabajado para manifestar el poder de Dios a otros que necesitan de Cristo. Ciertamente hay muchas pláticas motivadoras, pero ninguna como lo que este libro puede hacer en tu vida. Esta es la palabra de Dios. Transforma vidas, restaura el alma, te da una guía en tu vida y te hace conocer a tu Creador. ¿Amén, iglesia? Amén. Leamos la Biblia y glorifiquemos a Dios porque ha sido tan bueno con nosotros. Quiero concluir, ya van 3 veces que digo concluir, pero quiero concluir con el siguiente texto. Amos, capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová, buscadme y viviréis. Búscalo aquí, iglesia. Amén. Oramos. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Cristo, porque eres bueno. Lento para la ira y grande en misericordia, que has decidido amar a una humanidad caída en pecado. No lo merecemos, Señor. Nadie de aquí lo merece. Pero gracias porque te ha placido mostrar tu bondad para con nosotros. Yo ruego que bendigas a esta congregación. Ruego para que aquellos que ya han depositado su fe en ti reafirmen su compromiso y te sigan buscando y sean testigos de tu gracia. Y aquellos que no han decidido creer en ti, incomoda sus corazones para que te busquen. Sea tu nombre exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.